A lo largo de la historia de la humanidad, la muerte ha adoptado formas tan diversas como implacables. No importa en qué época o lugar nos situemos, siempre ha estado ahí, como una presencia silenciosa que espera su momento. El título «Mil maneras de morir» se queda corto, demasiado corto. Habría que hablar de millones. Algunas fueron tan rápidas que apenas dejaron tiempo para el miedo. Otras, en cambio, tan prolongadas y crueles que incluso hoy, miles de años después, nos provocan escalofríos al conocerlas. Nuestros antepasados no solo se enfrentaban a la dureza de la naturaleza, también a accidentes, enfermedades, ataques de animales salvajes e incluso a la violencia de otros seres humanos. Lo extraordinario es que gracias al estudio de restos arqueológicos y avances científicos, podemos reconstruir parte de esas historias. Cada hueso hallado bajo tierra, cada cicatriz en un cráneo, es una página escrita en el lenguaje silencioso de la arqueología. Aunque hoy vivimos en un mundo más seguro, en el que la medicina y la tecnología nos protegen de muchas amenazas, el pasado de nuestra especie fue un escenario hostil. Y en ocasiones, los hallazgos arqueológicos nos recuerdan que la línea que separa la vida y la muerte, incluso en el presente, sigue siendo más delgada de lo que creemos. Uno de los casos más sobrecogedores se descubrió en 2021, frente a la costa del mar interior de Seto, en Japón. Allí, bajo el sedimento, apareció el esqueleto de un hombre que había vivido hace 3.400 años, perteneciente a una comunidad de cazadores-recolectores de la cultura Jomon. Fue identificado como Tsukumo 24. A simple vista, su cuerpo hablaba de violencia extrema. Casi 800 marcas de cortes cubrían sus huesos, algunas tan profundas que los arqueólogos se preguntaron qué arma podría haber causado semejante destrozo. En un primer momento, se pensó que tal vez había sido atacado con cuchillas de metal, pero aquella idea se desmoronó rápidamente. El metal aún no se trabajaba en esa región en esa época. Entonces, ¿qué podía provocar cortes tan limpios y repetidos? El misterio se resolvió al observar la forma de las heridas. Todas tenían un patrón característico, incisiones en forma de V, idénticas a las que dejan los dientes de un tiburón. De hecho, el daño coincidía con las mordidas de tiburones tigre o grandes blancos. La reconstrucción del ataque fue escalofriante. El depredador no solo destrozó su abdomen y caja torácica, sino que le arrancó ambas piernas y una mano. El detalle más aterrador es que las marcas sugieren que el hombre aún estaba vivo cuando comenzó a defenderse, quizá golpeando o empujando al animal antes de sucumbir. La ausencia de sus extremidades en el enterramiento confirmó que nunca las recuperaron. Los investigadores creen que el ataque se produjo mientras pescaba. La sangre de las capturas, arrastrada por la corriente, pudo atraer al tiburón. Pese a la brutalidad del ataque, el hecho de que su cuerpo fuera recuperado y enterrado cuidadosamente indica que no estaba solo. Sus compañeros, pescadores expertos, lograron rescatarlo del mar, pero demasiado tarde para salvarle la vida. En ese último gesto de dignidad, colocaron su cuerpo en reposo, tal vez acompañándolo con ofrendas, en un intento de cerrar una tragedia que seguramente dejó marcada a toda la comunidad. Pero la arqueología también nos ofrece historias en las que, contra todo pronóstico, la víctima sobrevive. Hace unos 31.000 años, en la cueva de Liang Tebo, en la isla de Borneo, vivió una persona que sufrió la amputación completa de su pierna izquierda en la infancia. La ausencia de la extremidad era evidente, pero lo realmente asombroso era el estado de la cicatrización.
El hueso había sanado sin rastro de infección grave. En la actualidad, incluso con medicina avanzada, una amputación conlleva riesgos considerables. Sin antibióticos, sin quirófanos y en un entorno selvático, las probabilidades de supervivencia eran mínimas. Y sin embargo, esta persona llegó a la edad adulta. Este hallazgo no solo es un testimonio de habilidad quirúrgica prehistórica, sino también de algo más profundo: la compasión. Alguien tuvo que cuidar de esa persona durante semanas o meses, alimentar, proteger y ayudar a que volviera a caminar. En un mundo tan hostil, sobrevivir tras una mutilación era, en sí mismo, un milagro. Sin embargo, no todos los hallazgos nos hablan de esperanza. En Saint-Paul-Trois-Châteaux, Francia, hace 5.500 años, se hallaron 3 cuerpos femeninos dispuestos en una tumba que revela una historia inquietante. 2 de ellas estaban atadas con tal fuerza que sus propias piernas les estrangularon, mientras grandes piedras las inmovilizaban. La tercera mujer fue colocada encima, libre de ataduras, como si su presencia cumpliera un papel ritual. La posición de los cuerpos, la estructura de la tumba y la orientación hacia la luz del solsticio sugieren un sacrificio agrícola. Tal vez creían que esta ofrenda garantizaría la fertilidad de la tierra o el favor de alguna deidad. Sea cual fuere el motivo, la frialdad con la que se planificó el acto resulta perturbadora. La muerte, en este caso, no fue el resultado del azar o de un accidente, sino de una decisión colectiva, cargada de simbolismo. Cruzando el océano, nos encontramos con una historia que mezcla violencia y misterio. Hace unos 10.000 años, en las fosas de Alquitrán de la Brea, en lo que hoy es Los Ángeles, vivió una joven que terminó sus días de forma trágica. Su cráneo y mandíbula presentaban fracturas producidas por un golpe intencional. La ausencia de señales de curación indicaba que fue un golpe fatal. Los investigadores creen que fue víctima de un homicidio, el más antiguo conocido en la región. No se sabe si, tras matarla, arrojaron su cuerpo al alquitrán como forma de ocultarlo, o si ya estaba muerta cuando cayó en él. Lo cierto es que aquel espeso pozo terminó preservando su cuerpo como una cápsula del tiempo, atrapando para siempre la evidencia de su final. En el desierto de Atacama, Chile, otro hallazgo reveló una muerte muy distinta, pero igual de cruel. Se trata del caso más antiguo conocido de un ser humano que murió ahogado. El hombre, de entre 35 y 45 años, no presentaba lesiones externas, pero un análisis microscópico encontró diatomeas, diminutas algas, en su médula ósea. Esto solo ocurre cuando el agua entra con fuerza en los pulmones, pasa al torrente sanguíneo y llega hasta los huesos. Es la firma inconfundible de un ahogamiento. Aquel hombre ya vivía con dolencias físicas importantes, artritis, daños en las piernas y posiblemente una movilidad reducida. Tal vez cayó en un río, o tal vez fue arrastrado por la corriente mientras intentaba pescar o cruzar un cauce. No lo sabemos, pero su final, silencioso y repentino, quedó grabado en lo más profundo de su propio cuerpo. En las turberas de Dinamarca, la violencia quedó atrapada de forma aún más directa. El hombre de Tollund, que vivió hace más de 2000 años, fue hallado en un estado de conservación extraordinario. Su piel, cabello e incluso las arrugas de su rostro parecían intactas. En su cuello, una soga de cuero apretaba aún con fuerza. No fue una muerte accidental, fue ejecutado. Tal vez como castigo, tal vez como ofrenda a los dioses. El estudio de su estómago reveló su última comida: un sencillo potaje de cereales y semillas. Un detalle cotidiano que contrasta con la violencia de su final.
La expresión de serenidad en su rostro sigue desconcertando a los investigadores. ¿Aceptó su destino con calma? ¿Fue sedado o engañado? Preguntas que, como tantas en la arqueología, tal vez nunca tengan respuesta. En otro rincón de Europa, un hallazgo en Alkenengue, también en Dinamarca, reveló un campo de batalla de hace unos 2000 años. Cientos de huesos humanos, la mayoría de hombres jóvenes, yacían dispersos en un antiguo lago. Muchos mostraban marcas de espadas y lanzas, fracturas en cráneos y costillas, y cortes que indicaban remates después de la batalla. Los cuerpos fueron arrojados sin ceremonia, tal vez como advertencia a otros pueblos. Un testimonio mudo de la brutalidad de la guerra en la Edad del Hierro. En Escandinavia, otra historia de violencia se grabó en los huesos de un guerrero vikingo hallado en Repton, Inglaterra. Su cráneo presentaba un aplastamiento tan severo que parte del hueso se había hundido varios centímetros en el interior. Junto a él, restos de otros combatientes mostraban heridas de espada y hacha. Probablemente murió en una batalla durante la gran invasión vikinga del siglo IX, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde la fuerza bruta y la velocidad eran cuestión de vida o muerte. Cruzando el Atlántico, los restos hallados en el Templo Mayor de Tenochtitlán nos hablan de un final ritualizado y despiadado. Víctimas jóvenes, hombres y mujeres, fueron sacrificadas mediante extracción del corazón, decapitación y, en algunos casos, desmembramiento. Sus huesos presentan marcas que indican que parte de la carne fue retirada tras la muerte, posiblemente como parte de ceremonias religiosas. En la cosmovisión mexica, estas muertes eran ofrendas necesarias para mantener el equilibrio del universo, pero para las víctimas fueron instantes de terror absoluto. En España, en la cueva del Trox, un hallazgo de más de 7000 años reveló una masacre prehistórica. Los esqueletos de al menos 12 personas, incluidos niños, mostraban impactos de flecha y heridas de arma blanca. Muchos recibieron disparos por la espalda, lo que sugiere que intentaban huir. Es uno de los ejemplos más antiguos en Europa de violencia organizada contra un grupo entero, probablemente motivada por conflictos por el control de tierras y recursos. Y finalmente, un hallazgo estremecedor en Gough's Cave, Inglaterra, muestra lo que ocurre cuando el hambre lleva a la desesperación. Hace 15.000 años, un grupo humano recurrió al canibalismo. Los huesos humanos hallados allí no solo presentaban marcas de corte para extraer la carne, sino también señales de que los cráneos fueron trabajados para convertirlos en copas. No sabemos si fue un ritual o una necesidad extrema, pero la evidencia no deja lugar a dudas. En ese rincón oscuro de la prehistoria, los vivos se alimentaron de los muertos. Cada uno de estos hallazgos nos recuerda que la violencia, el miedo y la muerte han acompañado al ser humano desde siempre. Son cicatrices en la historia, algunas tan antiguas que parecen pertenecer a otra especie, pero que en realidad forman parte de lo que somos. La arqueología nos permite mirar esos momentos con distancia, pero también con humildad. Aquellos huesos, aquellas heridas, fueron de personas que rieron, amaron y soñaron, hasta que de forma abrupta su historia terminó. En sus muertes vemos lo peor de nuestra naturaleza, pero también a veces destellos de cuidado y compasión que nos recuerdan que, incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad nunca se perdió por completo.